Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva clase de estadística y en esta ocasión veremos los percentiles aplicados para datos agrupados. Bien, comencemos recordando qué son los datos agrupados. Datos agrupados es cuando tenemos la serie de datos organizada en intervalos como estos que tenemos acá. Aquí en este caso estamos hablando de edades. El primer intervalo va de los 5 a los 10 años. El segundo intervalo va de 10 a 15, el tercero de 15 a 20, el cuarto va de 20 a 25 y el quinto intervalo va de 25 a 30 años. En cada uno de estos intervalos hay una diferente cantidad de personas. Esto es una tabla de datos agrupados y vamos a ver cómo calculamos los percentiles cuando nos dan una tabla como estas. Entonces, supongamos que nos piden determinar el percentil número 16. Para eso, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestras frecuencias acumuladas, F mayúscula. Recordemos que las frecuencias acumuladas es simplemente ir acumulando, es decir, ir sumando las frecuencias que tenemos en esta columna. La primera es 34, antes de ella no hay ninguna otra frecuencia, por lo tanto nuestra primera frecuencia acumulada es 34. Luego sumamos 34 con 86 y eso nos da 120. Ahora sumamos 120 con 125 y eso nos da 245. Sumamos este valor con 65, nos da 310 y finalmente 310 más 10 nos da 320. Esta es la columna de las frecuencias acumuladas, es el primer paso para determinar cualquier medida de posición. Ahora procedemos a calcular la posición del percentil 16. Para eso utilizaremos la expresión posición es igual a K por N sobre 100. Recordemos que K es el número del percentil que queremos hallar y N es el número total de datos. En este caso vamos a aplicar la expresión. Recordemos que K es el número del percentil. Como queremos hallar el percentil 16, quiere decir que K vale 16. Y N es el número total de datos. Recordemos que es este valor que tenemos aquí, 320, que quiere decir que acá tenemos un total de 320 personas. Por lo tanto, aquí colocamos 320. Colocamos estos datos en la calculadora y nos da que la posición es 51.2. Este valor lo vamos a buscar aquí en nuestras frecuencias acumuladas. Como no se encuentra, vamos a tomar el valor que le sigue. En este caso sería 120. Recordemos, por favor, que el valor que se debe tomar es el que le siga, no el que esté más cerca. En este caso 34 estaría más cerca de 51, pero se toma es el dato siguiente. En este caso entonces vamos a trabajar con 120. Por lo tanto, el percentil 16, que es el que estamos hallando, se encontrará en el intervalo entre 10 y 15 años, es decir, es un valor que tiene que estar entre 10 y 15 años. Ahora que ya conocemos cuál es la posición, vamos a calcular el percentil. Bien, tenemos entonces que la posición ya calculada es 51.2 y la expresión para hallar el percentil es esta que tenemos acá. Recordemos que L sub i es el límite inferior del intervalo al que pertenece el percentil. En este caso estamos hablando de que el límite inferior es este 10. La A es la amplitud, es decir, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. En este caso, entre 10 y 15 tenemos una amplitud de 5 años, por lo tanto la amplitud será 5. La posición es el valor que ya hemos calculado anteriormente, donde se ubica el percentil 16. En este caso 51.2. F sub i es la frecuencia acumulada del intervalo donde se encuentra el percentil. En este caso F sub i será 120. Y F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. En este caso la anterior sería 34. Con estos datos vamos a reemplazar en la expresión para tener nuestro percentil 16. Bien, entonces la expresión quedaría de esta manera. Ya sabemos, límite inferior 10,
amplitud 5, posición 51.2, frecuencia acumulada anterior 34, frecuencia acumulada propia del intervalo 120 y nuevamente frecuencia acumulada anterior 34. Estos datos los podemos colocar directamente en la calculadora o hacerlo paso a paso. Si lo van a hacer paso a paso, recuerden que primero hay que resolver las dos restas, la del numerador y la del denominador. Posteriormente hay que hacer la división de los dos resultados, el de arriba sobre el de abajo. Luego hay que hacer la multiplicación por 5 y por último sumamos 10. O podemos colocar todo directamente en la calculadora y el resultado que nos da es 11 años. Es decir que el percentil 16 es 11 años. Aquí nos dio un valor entero directamente, pero puede ser que el valor aquí tenga cifras decimales. Recordemos que como estamos hablando de edades, es conveniente entonces redondear el resultado al entero más próximo. Bien, les dejaré un ejercicio de práctica para que ustedes puedan verificar si comprendieron el tema estudiado. Para la misma tabla que hemos trabajado hasta el momento, ustedes van a calcular el percentil 78. En este momento pausen el video, traten de resolverlo y las respuestas irán apareciendo en 3, 2, 1. Lógicamente, primero hay que calcular las frecuencias acumuladas, luego la posición del percentil 78 que nos da 249.6, lo que nos ubica este percentil en el intervalo de 20 a 25 años. Finalmente aplicamos la fórmula, nos quedaría de esta manera y el resultado es 20.35, que aproximadamente sería 20 años. Recordemos que siempre que estamos trabajando con edades hay que aproximar este valor al entero más próximo. Entonces 20.35 es aproximadamente 20 años. Respuesta definitiva. ¿Qué tal? ¿Pudiste resolverlo?